¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Problemas políticos mayormente serían el, el golpe de estado que se hizo y aparte de disolver el Congreso, ¿no? Para cambiar otro políticamente. Y en económico, ese es cuando de un momento a otro, que lo llaman que tenemos una inflación, pero ellos hicieron el Fuji Shop, que de un día para otro amanecieron con los precios de todos los productos el doble de su precio. Y en lo social podría tener que hubo muchas marchas por, por el motivo de, de lo que hizo el Fuji Shop, por muchos, porque la gente no quería el doble que subió económicamente en todas las verduras y esas cosas. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Bueno, las medidas que implantaron fueron para el sector público, mayormente para establecer el equilibrio financiero de las empresas públicas. Se aumentaron, o como delante dije, cambiaron los precios, subieron los precios para mantener el equilibrio, para reajustar. También se redujo el de la moneda, el cambio de moneda, que se cambiaron del INTI al sol para tener más estabilidad económica. Y el otro que fueron privatizaron las empresas estatales para reducir la inflación. ¿Y por qué fueron o no fueron efectivas? Mira, fueron efectivas mayormente para una parte de la población, que los pudientes que se llamaban, y no eran para la parte de rurales, eran negativos porque reducieron el pago de los trabajadores y aumentaron los precios. Eso. ¿Qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, había varias políticas sociales, pero lo más que se crearon mayormente fueron el vaso de leche, que se promovió, ayuda a los pobres mandando alimentos, que antes, ahora se llama, creo que Cualiguarma, antes tenía otro nombre, pero también era como para hacer los comedores populares que se crearon en ese tiempo. Mayormente en eso fueron los más conocidos en la ayuda de la política social de Alberto Fujimori. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En mi opinión, sí fueron muy necesarias lo que hicieron para combatir el terrorismo, como por ejemplo sacar las Fuerzas Armadas para combatir una guerra interna que teníamos. Y yo creo que hicieron bien a hacer ahí, combatir, ¿no? Pero también hay otra que no estoy de acuerdo, cuando implementaron, por ejemplo, las rondas campesinas, que a los campesinos le dieron armas sin haber disparado o practicado, y a veces entre ellos mismos, al combatir el terrorismo, había más muertes de parte de los campesinos que del terrorismo. Pero sí, en mi opinión, sí hizo bien Alberto Fujimori en combatir al terrorismo con la firmeza que tenían ellos.
Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mira, en esa política de Alberto Fujimori, en su mayoría y en mi personalmente estuvo muy mal esterilizar a las mujeres forzadas a ser esterilizadas, mayormente en las zonas rurales, que ni siquiera fueron informadas el por qué y para qué fueron esas esterilizaciones. Y aparte que eran amenazadas las mujeres por motivos como que por una multa o porque no le van a dar las políticas sociales que hacían. Entonces, y aparte que los médicos también fueron, como digo, ordenados y, y tenían que hacerlo no forzadamente, porque la política de Fujimori fueron eso. Y aparte que las mujeres, como digo, no fueron informadas y hasta ahorita sigue con la controversia de eso, que hay muchas mujeres que fueron dañadas porque ya no pueden realizar más, tener más hijos, ¿no? ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, las medidas que conozco mayormente son un poco varios. Por ejemplo, lo más importante fue la compra de medios de comunicación, que incluyendo a periódicos y canales de televisión. Y aparte que fueron amenazados con los periodistas y ataques contra los periodistas también, ¿no? Y aparte, Fujimori en ese tiempo creo aprobó una ley que se limitaba a la libertad de expresión y libertad de prensa, como lo sacó como una ley que se llamaba el desacato. O sea, si no obedecían lo que decía el gobierno, mayormente permitía que lo procesen a los periodistas o a los canales que hablaban cosas como por ejemplo cosas negativas que hacía el gobierno, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, los eventos que ocasionaron la caída del gobierno de Alberto Fujimori fue en el año 2000, como por ejemplo el escándalo de la corrupción, que se descubrió a funcionarios del gobierno y que generó un malestar en la sociedad, ¿no? Y aparte de los derechos, las violaciones de los derechos humanos, como a veces ha habido ejecuciones extrajudiciales, y la que delante comenté fue de las esterilizaciones de las mujeres sin su consentimiento, y aparte el más común, o sea que ya no tuvo mucho apoyo popular, bajó mucho su apoyo popular porque fueron viendo la corrupción que hubo en todo su gobierno de Fujimori. Y la otra pregunta es Las consecuencias que tuvo. las consecuencias que tuvo, bueno, de mi parte no me acuerdo muy bien, pero para mi parecer más bien fue algo bueno, porque ya no había una dictadura, y aparte lo que ocasionó la caída de Fujimori más bien permitió al gobierno hacer una transición democrática, que fueron con una elección de un nuevo presidente de restauración, a veces que restaurante las instituciones democráticas. Y aparte, ¿no?, que se llevaron a juicio todas las investigaciones que hizo Fujimori.